El escalímetro es un útil de dibujo en el que se encuentran representadas 6 escalas. Con dichas escalas podremos llevar medidas de la realidad al dibujo y tomar medidas del dibujo para saber cuál es su medida real. Las escalas que vienen representadas en el escalímetro, en este caso el que nos ocupa, son 1:100, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500 y 1:600. Comenzamos con la escala 1:100. Quiere decir que a 1 centímetro del dibujo, a escala 1:1, le corresponde 1 metro de la realidad. Es decir, que el segmento 0,1 medirá 1 centímetro a escala 1:1 y equivale a 1 metro de la realidad a escala 1:100. Por tanto, los números de las escalas nos indican las medidas reales del objeto. Seguimos con la escala 1:200. Quiere decir que a 2,5 centímetros del dibujo le corresponden 5 metros de la realidad. O sea, que el segmento 0,5 medirá 2,5 centímetros a escala 1:1 y equivale a 5 metros de la realidad a escala 1:200. A continuación veremos la escala 1:300. Quiere decir que a 3,3 centímetros del dibujo le corresponden 10 metros de la realidad. Es decir, que este segmento medirá 3,3 centímetros a escala 1:1 en el dibujo y equivalen a 10 metros en la realidad a escala 1:300. En la 1:400, 2,5 centímetros del dibujo equivalen a 10 metros en la realidad. Es decir, que este segmento, de 0 a 10, mide 2,5 centímetros a escala 1:1 en el dibujo, que equivalen a 10 metros en la realidad a escala 1:400. Vamos a estudiar ahora la escala 1:500. Quiere decir que a 2 centímetros del dibujo le corresponden 10 metros de la realidad. O sea, que este segmento medirá 2 centímetros a escala 1:1 en el dibujo y equivale
a 10 metros en la realidad a escala 1,500. Por último, la escala sexta es la 1,600. Quiere decir que a 1,66666 centímetros del dibujo le corresponden 10 metros de la realidad. Por tanto, el segmento 0,10 mide 1,66666 centímetros a escala 1,1 en el dibujo y equivale a 10 metros en la realidad a escala 1,600. También podemos utilizar el escalímetro aprovechando dichas escalas para la consecución de otras. Por ejemplo, vamos a ver con algunas de las escalas que podemos trabajar a partir de la escala 1 a 100 del escalímetro. Una de ellas sería la escala 1-10. Entonces, podremos optar por conservar el número. Entonces las unidades del escalímetro vendrán dadas en decímetros, que habría que cambiar las unidades, el metro por el decímetro. O también podemos conservar las unidades. Entonces el número del escalímetro, el número 1 del escalímetro, pasaría a ser 0,1 metro. Otra escala sería la 1.000. Podríamos optar por conservar el número, entonces las unidades del escalímetro serán en decámetros. Habría que sustituir los metros por decámetros. O bien podemos conservar las unidades, metros, entonces el número 1 del escalímetro pasaría a ser 10 metros, que habría que sustituirlo en su posición correspondiente. También podemos utilizarla como la escala 1/10.000. Podremos optar por conservar el número, entonces las unidades del escalímetro vendrían dadas en hectómetros. Habría que sustituir los metros por hectómetros. O bien conservar la unidad. Entonces el 1 del escalímetro pasaría a ser 100. Habría que sustituir el 1 y poner 100 en su lugar. Igualmente se puede utilizar como la escala 1/100.000. Entonces optamos por conservar, por ejemplo, el número. Entonces las unidades del escalímetro ya no vendrán en metros, vendrán en kilómetros, pues habrá que sustituir los metros por kilómetros. O bien conservamos las unidades. Entonces el 1 del escalímetro habría que sustituirlo por 1000 y ponerlo en lugar de donde está el 1. Con el resto de las escalas, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 y 1.600 correspondiente a dicho escalímetro, podemos conseguir otras siguiendo el proceso
estudiado con la 1-100.